Buenos días. En esta ocasión les voy a presentar las bases del cáncer hereditario, las bases de genética. Vamos a hablar de principios que son generales, que pueden sonar muy lógicos, pero que en algunas ocasiones se prestan a confusiones. Y es importante que pues todos hablemos el mismo lenguaje, por decirlo de alguna forma. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia, así como la diversidad y la variabilidad de las especies. La genética, para su aplicación en el estudio de humanos, se puede dividir en genética médica y genética clínica. Como pueden ver, son muy similares las definiciones, ya que la genética médica estudia la variabilidad biológica y la relaciona con la salud o la enfermedad. Y por otro lado, la genética clínica es el área de la medicina que se encarga del diagnóstico, la prevención y el manejo de las enfermedades genéticas. En realidad, los genetistas en México cumplimos ambas funciones. La herencia. Para hablar de cáncer hereditario, primero tenemos que entender bien y definir qué es la herencia. Esta es la transmisión de las características tanto patológicas como no patológicas de padres a hijos. Y dentro de las características patológicas se encuentra la predisposición a desarrollar cáncer. ¿Esto cómo ocurre? Bueno, la información genética está contenida en los genes, los cuales contienen las instrucciones para que todo nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Estos genes están contenidos en el núcleo, como se ve en el esquema, y también el ambiente ayuda a definir esas características. ¿Cómo es que heredamos las características de nuestros padres? Cada uno de nosotros tenemos 2 sets completos de 23 cromosomas, 22 de los cuales son autosomas y uno de los cuales es el par sexual, el que define el género. Sin embargo, en las células germinales solo existe un set de 23 cromosomas. Cuando ocurre la fecundación, se completa el set de 46 cromosomas y es así como tenemos un nuevo individuo con características que está heredando tanto del padre como de la madre. Y si alguno de esos padres es portador de una mutación que predispone para el desarrollo de cáncer, su descendencia tiene una probabilidad de 50% de heredarla en la mayoría de los casos de síndromes de predisposición a cáncer hereditario, porque hay algunas excepciones. Los genes asociados con cáncer, por lo tanto, aumentan la probabilidad de un sujeto de desarrollar tipos particulares de cáncer, además de que este tiende a presentarse a edades más tempranas y tipos muy particulares de tumores. Les decía que hay algunas excepciones, ya que tenemos 2 tipos de herencia autosómica, que es la dominante y la recesiva. La mayoría de los síndromes de predisposición a cáncer hereditario tienen un modo de herencia autosómico dominante. Un alelo dominante produce un fenotipo dominante en individuos que tienen una sola copia mutada de ese gen o alelo. En cambio, para que se manifieste un alelo recesivo, es necesario que el individuo herede una copia mutada de cada uno de sus padres. Hablando particularmente de las mutaciones y el cáncer, pues todos sabemos que las mutaciones ocurren frecuentemente en nuestro cuerpo. Sin embargo, en condiciones normales tenemos la capacidad de corregir esos errores. Dependiendo en qué parte del gen se encuentren las mutaciones, estas pueden tener un efecto beneficioso, deleterio o neutro en nuestro organismo. Una mutación por sí sola no es suficiente para que se desarrolle el cáncer. Se necesitan varias mutaciones para que esto ocurra y varios eventos. Por lo tanto, vamos a tener 2 tipos de mutaciones de manera general. Por un lado tenemos las mutaciones germinales y por otro lado tenemos las mutaciones somáticas. Las mutaciones germinales son defectos del ADN que se encuentran en las células
reproductivas, tanto en el espermatozoide o bien en el óvulo, y que se transmiten a la descendencia. Estas mutaciones son las que producen lo que conocemos como cáncer hereditario, aunque un término más adecuado sería predisposición hereditaria a cáncer, porque, como ya les mencionaba en la diapositiva anterior, una mutación no es suficiente para que se desarrolle el cáncer. Este tipo de mutaciones, como están presentes en todas y cada una de las células del organismo, en teoría se pueden estudiar en cualquier tipo de tejido. Y actualmente los laboratorios, tanto con fines comerciales como con fines de investigación, este tipo de mutaciones las pueden estudiar en muestras de sangre o bien de saliva. Para el estudio de estas mutaciones estamos hablando de los estudios genéticos, que pueden ser de un solo gen o de paneles de genes, que les van a hablar más adelante. Y un aspecto muy importante es que la indicación o la solicitud de este tipo de estudios genéticos va de la mano del asesoramiento genético, que también nos van a hablar más adelante. Los resultados de este tipo de estudios tienen implicaciones en la vigilancia, en la quimioprevención y también en la prevención a través de cirugías reductoras de riesgo para los pacientes, tanto los que ya tienen o tuvieron cáncer como los que son portadores sanos. Por otro lado, las mutaciones adquiridas son las que causan el mayor número de casos de cáncer. Estas están presentes únicamente en el tejido afectado, en el tejido con cáncer, como lo muestra en esta imagen, señalando con una estrellita a nivel de mama, que es uno de los tipos de cáncer más frecuentes. Este tipo de mutaciones no se heredan. Estamos hablando de este tipo de mutaciones que se presentan en el cáncer esporádico, o también conocido como multifactorial, en el que intervienen tanto factores genéticos como ambientales. Algunos de los factores ambientales que pueden ocasionar este tipo de mutaciones son el tabaco, la luz ultravioleta, la radiación ionizante, algunos tipos de virus y el proceso de envejecimiento normal. Este tipo de mutaciones se estudian en el tejido tumoral y nos dan información muy importante que nos pueden hablar del pronóstico de ese paciente. Es lo que conocemos como biomarcadores, o bien otro tipo de estudios para este tipo de mutaciones somáticas son las firmas genéticas. Esto se hace directamente en el tejido tumoral, o más recientemente, pues lo que es biopsia líquida. Dentro de los genes asociados con cáncer los vamos a dividir en tres grupos principales. Por un lado tenemos los genes supresores de tumor, también participan los oncogenes y los genes reparadores del ADN. En esta diapositiva les puse en el primer cuadro un ejemplo de cada tipo de genes. En el caso de los genes supresores de tumor tenemos como BRCA1, BRCA2, P53 y NEM1. El 50% de los tumores tienen presente una mutación en P53, que es el guardián del genoma. Esto a nivel somático, y a nivel germinal, cuando encontramos mutaciones en P53, estamos hablando del síndrome de Li-Fraumeni. Para el caso de los oncogenes, pues algunos ejemplos son RET, el oncogen BCR-ABL, que encontramos como resultado de la translocación, o también conocido como cromosoma Filadelfia, y ER2. Un ejemplo de oncogenes a nivel somático pues es la amplificación de ER2 en cáncer de mama, y un ejemplo de mutaciones germinales en oncogenes son mutaciones en el gen RET que producen neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y carcinoma medular de tiroides tipo familiar. Dentro de los genes reparadores del ADN, aquí están enlistados algunos ejemplos, en realidad son bastantes, y a nivel germinal podemos encontrar hipermetilación del gen MLH1 en cáncer de colon esporádico, que se va a encontrar mutado a nivel germinal en algunos tipos de síndrome de Lynch. Entonces vamos a tener tres grupos. La mayoría de los casos de cáncer son de origen esporádico multifactorial, que representan el 70% de los casos.
Hay un grupo muy particular de tumores que se llama agregación familiar, en donde vemos en una familia varios miembros afectados por diferentes tipos de tumores que en sí no cumplen criterios para algún síndrome de predisposición a cáncer, ya sea por el tipo de tumor o bien por la edad de presentación a edades limítrofes. Y el menos frecuente, pero no por eso el menos importante, es el cáncer hereditario. Aquí les pongo un ejemplo enfocado a cáncer de mama. Hablando de cáncer esporádico, podemos decir que 1 de cada 10 mujeres tenemos probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Este corresponde al riesgo promedio de la población. Cuando tenemos un familiar o más de un familiar con cáncer de mama, depende de la edad a la que están presentando el cáncer y la relación familiar que tienen con el paciente que acude a asesoramiento genético para definir qué riesgo tiene ese paciente. Y en el caso de predisposición a cáncer hereditario, particularmente hablando de mutaciones en BRCA1 y BRCA2, 8 de cada 10 mujeres portadoras de mutaciones en estos dos genes desarrollará cáncer de mama. Y este es un riesgo alto en comparación con el riesgo promedio o el riesgo de la población general. Existen en genética conceptos muy importantes que nos ayudan a entender mejor un resultado genético que pudiera ser negativo o que en una familia veamos por primera vez una mutación sin aparentemente historia familiar. Entonces vamos a hablar de estos conceptos. El primero que les presento aquí es la penetrancia. Este se define como la probabilidad de que un gen tenga una expresión fenotípica, pero existen varias definiciones como podemos ver en esta diapositiva. Es un término estadístico, por eso en la segunda definición podemos ver que es la proporción de individuos con una mutación que sabemos produce un fenotipo particular, pero es la proporción de casos que presentan en comparación con los que no presentan. Otra definición muy similar es la fracción de individuos con un genotipo del que se sabe que causa enfermedad, que está presentando signos y síntomas de esa enfermedad. El siguiente concepto es el de expresividad variable. Este es el grado o expresión de un fenotipo causado por una mutación. O bien, otra definición es la variación de las características clínicas, tanto en el tipo como en la gravedad de un trastorno genético que podemos ver dentro de una misma familia o dentro de individuos que son portadores del mismo tipo de mutación. Otra forma de definir expresión variable es la intensidad de la expresión de un rasgo que puede variar de leve a grave, pero que nunca deja de expresarse. Puse esta imagen de una genealogía para representar en la vida real lo que es penetrancia incompleta y expresividad variable. Aquí tenemos una genealogía de 4 generaciones en donde podemos ver señalado con una flecha el probando. Cada uno de los símbolos en la parte superior tiene su interpretación. Entonces, en esta familia, en la parte que es izquierda, estoy al revés, de la diapositiva, podemos ver que tenemos una paciente con cáncer de mama y déjenme acercar porque ya no veo. Tenemos una familia que presenta cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de ovario. Entonces, en una misma familia estamos viendo diferentes fenotipos y en el clúster familiar que está en medio podemos ver que tanto papá como mamá Gracias. En este clúster podemos ver que tanto papá como mamá no desarrollaron cáncer, sin embargo tienen 2 hijas que desarrollaron cáncer de mama a edades tempranas y que tienen una tía materna que desarrolló cáncer de mama y una prima materna que desarrolló cáncer de ovario.
Esto se puede explicar por una expresividad variable y una penetrancia incompleta. Sin embargo, en esta familia ocurre otra particularidad, que la madre murió a una edad joven y quizá no tuvo el tiempo suficiente para expresar la enfermedad, ya que ella es familiar directo de 3 personas que desarrollaron cáncer de mama a edades tempranas. Y en otros familiares de la línea materna vemos otros tipos de tumores y algunos familiares que no desarrollaron cáncer. Otro concepto importante dentro de la genética es la heterogeneidad genética. Aquí en esta tabla les presento algunos ejemplos de diferentes síndromes asociados con cáncer hereditario, su gen causal y el riesgo de esas entidades para desarrollar cáncer de mama, cáncer de ovario y otros tipos de cáncer. Podemos tener una paciente con un fenotipo de cáncer de mama, pero que su explicación no esté en el gen BRCA, que explica más de la mitad de los casos de cáncer de mama. Hay que tomar en cuenta la historia familiar y poder definir si existen otros diagnósticos diferenciales de acuerdo a la historia personal e historia familiar que nos puedan estar dando el fenotipo que nos dé la apariencia de otro síndrome o entidad genética. Otro concepto es mutación de novo. Es cuando ocurre por primera vez una mutación en un individuo. Este tipo de mutaciones lo vemos en algunos síndromes de predisposición a cáncer, no en todos, y es importante conocer en qué proporción de los casos para cada gen o para cada síndrome en particular los podemos ver. El ejemplo que les muestro aquí es de una mutación de novo en el gen TP53 asociado con Li-Fraumeni en esta mujer que desarrolló cáncer de mama a la edad de 33 años, un cáncer de mama triple positivo, con historia familiar únicamente de cáncer de colon por línea materna a edades avanzadas. En este caso, la explicación de esta mutación que estamos encontrando en ella es una mutación de novo que no estaba presente en ninguno de sus padres. El siguiente concepto que les presento es el de mosaicismo. El mosaicismo se refiere a la presencia de 2 diferentes líneas celulares que se producen en un mismo individuo desde la etapa del cigoto. Y esto nos puede implicar retos en el diagnóstico de cáncer, como este ejemplo que les presento aquí, en donde esta paciente desarrolló feocromocitoma a la edad de 15 años y a la edad de 20 años se hizo la confirmación molecular de mutación en VHL. Años más tarde, su mamá desarrolló quistes a nivel de páncreas y en el contexto de que su hija había tenido una mutación en VHL y como los quistes también corresponden al fenotipo, pues se buscó la misma mutación en ella, sin embargo no se encontró. En este caso se trataba de una deleción. Al hacer el estudio en sangre no se identificó esta deleción, sin embargo se demostró mediante un estudio de FISH. Entonces, en esta familia, la mamá presentaba un mosaicismo en el tejido que se estaba estudiando, que era la sangre, ya que el FISH solo se demostró la deleción en algunas metafases. Otro ejemplo de mosaicismo, en este caso un mosaicismo somático en una familia con poliposis adenomatosa familiar. Se tenía identificada la mutación familiar que no se identificó en el padre, que era el más probable que portara esa misma mutación porque estaba presentando un fenotipo de poliposis adenomatosa familiar. Y este estudio se realizó pues, en primera instancia en cáncer.
Sabemos que hay mutaciones de novo en poliposis adenomatosa familiar, pero estos dos familiares estaban presentando el fenotipo que correspondía a este padecimiento. Entonces se estudiaron otros tejidos y se demostró que había presencia de la mutación en diferente proporción en los otros tejidos. Entonces, aunque la sangre o la saliva es el tejido al que tenemos un acceso más fácil, no siempre es el mejor, ya que no siempre va a estar presente la mutación en una proporción adecuada para permitirnos el diagnóstico, y tenemos que ir más allá utilizando otras técnicas o bien otros tejidos. Eso sería todo de mi parte y les agradezco su atención.